Durante 15 siglos, el lodo a lo largo de las orillas de Galilea protegió un secreto que la historia nunca debió encontrar. Los estudiosos creían que cada palabra que Jesús pronunció a sus discípulos ya había sido capturada en tinta, sellada dentro de las páginas de la Biblia, completa e inmutable. Pero esa suposición puede haber sido errónea. En el extremo norte del mar de Galilea, arqueólogos retiraron recientemente capas de tierra empapada por el agua y descubrieron algo extraordinario. Un suelo de mosaico silencioso, intacto desde la época del Imperio Bizantino. Encerrado en sus piedras hay un mensaje, uno preservado no en pergamino, sino en teselas. Una orden directa de Jesús a Pedro, una orden que ningún evangelio registró. Estas palabras no solo añaden una nota al pie de la historia, desafían lo que creíamos saber, y si su significado se comprende por completo, podrían obligarnos a replantear los propios cimientos de la fe cristiana. Bajo el espeso barro de la orilla, las leyendas se negaban a morir. Durante generaciones, los pescadores locales compartieron las mismas historias extrañas. Decían que, durante fuertes sequías, piedras talladas emergían brevemente del agua. Algunos hablaban en voz baja de una estructura masiva enterrada en el lodo, una gran casa perdida en el tiempo. Finalmente, un nuevo equipo de arqueólogos decidió asumir el riesgo e investigar. No buscaban tesoros ni oro. Buscaban algo mucho más esquivo. Una ciudad mencionada en la Biblia más que casi cualquier otra, y que, sin embargo, había desaparecido por completo del mapa. La excavación comenzó bajo el calor aplastante del verano. El aire estaba cargado con el hedor de la tierra empapada y la vegetación en descomposición. No había nada glamuroso en ello. Era un trabajo agotador e implacable. Las bombas funcionaban sin descanso para evitar que el agua del lago inundara las zanjas. Con cada metro excavado, el agua se defendía, como si la propia tierra intentara proteger un secreto. Durante semanas, los escépticos parecían tener razón. El equipo encontró poco más que barro interminable, algunos fragmentos dispersos de cerámica romana y una creciente sensación de decepción. La moral empezaba a caer. Entonces, todo cambió. La herramienta de un voluntario golpeó algo sólido, no el sonido apagado de la tierra compacta, sino un golpe seco e inconfundible, metal contra piedra. El equipo se detuvo y comenzó a limpiar la zona a mano, raspando con cuidado capas de limo gris. Primero apareció una línea, luego una esquina, después un muro. Esto no era un montón de piedras al azar. Era una estructura, precisa, deliberada, construida con ángulos perfectos de 90 grados. A medida que la excavación se ampliaba, su verdadera escala se volvía imposible de ignorar. No era la choza de un pescador. Era enorme. Los muros eran gruesos, diseñados para perdurar siglos. Al profundizar más, surgió otro detalle: la curva inconfundible de un ábside, el espacio semicircular donde se coloca un altar en una iglesia. Pero esta no era una iglesia cualquiera. Su diseño era grandioso, complejo y sorprendentemente antiguo. Y aquí está la parte que dejó a todos atónitos. La estructura se encontraba exactamente donde antiguos peregrinos afirmaban que había estado la casa de Pedro. Durante años, los historiadores habían descartado esos relatos. Decían que los peregrinos estaban confundidos, que eran viajeros desorientados. Insistían en que el sitio real estaba kilómetros tierra adentro. Pero el lodo de El Araj contaba una historia muy diferente. Mientras el equipo limpiaba cuidadosamente 15 siglos de suciedad, el color comenzó a florecer bajo sus manos. Rojos, azules y amarillos. Un suelo de mosaico emergió, sorprendentemente intacto. El mismo barro que todos creían que destruiría las ruinas, había hecho lo contrario. Las había sellado como una cápsula del tiempo, protegiéndolas del clima,
de saqueadores e incluso de ejércitos en marcha. Sin embargo, el mayor hallazgo no fue el edificio en sí, fue lo que estaba tejido en los patrones geométricos del suelo, un mensaje, un texto que parecía hablar directamente a través del tiempo, desde el año 500 hasta quienes estaban allí de pie. Y ahora viene la parte increíble. Lo que habían descubierto hasta ese momento era solo la superficie del misterio. A medida que continuaron limpiando las teselas del mosaico, surgió una revelación inquietante. Esta iglesia no se había construido sobre suelo virgen. Se levantaba directamente sobre algo más, algo mucho más antiguo. Y esa capa inferior contenía la respuesta a una pregunta que había atormentado a los estudiosos durante 2000 años. A partir de aquí, el descubrimiento tomó un giro más oscuro. Para comprender por qué este mosaico es tan importante, primero hay que entender su ubicación. No era Jerusalén, no era Nazaret, era Betsaida. Si conoces la Biblia, ese nombre debería resultarte familiar. Betsaida fue el pueblo natal de Pedro, Andrés y Felipe. Allí Jesús sanó a un ciego. Allí tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces. En muchos sentidos, funcionó como el centro operativo del movimiento apostólico temprano. Pero Betsaida también es conocida por algo más, algo inquietante. Fue una de las únicas 3 ciudades que Jesús maldijo abiertamente. En el Evangelio de Mateo, Jesús condena a Betsaida diciendo: «¡Ay de ti!», reprendiéndola por haber presenciado milagros y aún así negarse a cambiar. Advirtió que sería hundida hasta el Hades, y la historia sugiere que eso fue exactamente lo que ocurrió. Para el siglo IV, Betsaida se había convertido en una ciudad fantasma. Desapareció de los mapas. Los escritores romanos dejaron de mencionarla. Era como si la tierra misma se hubiera tragado la ciudad. Durante casi 2000 años, nadie pudo ponerse de acuerdo sobre dónde se encontraba realmente Betsaida. 2 ubicaciones competían por el título. Una era Et-Tel, una colina rocosa llena de ruinas impresionantes, pero demasiado lejos del agua para tener sentido como aldea pesquera. La otra era El-Araj, la orilla pantanosa donde se realizaba esta excavación. El debate fue intenso. Carreras académicas enteras se construyeron para demostrar que un sitio era correcto y el otro no. Entonces se descubrió la iglesia y todo cambió. Cuando los arqueólogos excavaron bajo el suelo de mosaico bizantino, encontraron una capa de destrucción. Debajo de la iglesia había casas de la época romana, y no eran villas de élite ni edificios administrativos. Eran casas de pescadores. El equipo descubrió pesas de red de plomo, anzuelos y monedas que databan del siglo I. Esta era la prueba que los estudiosos habían estado esperando. Una aldea pesquera activa durante los mismos años en que Jesús estuvo vivo. Era la prueba definitiva. Pero había un giro más, uno que hacía el hallazgo aún más inquietante. La forma en que se construyó esta iglesia cuenta una historia, no de casualidad, sino de obsesión. Los constructores bizantinos no colocaron la iglesia al azar. La posicionaron con una precisión extraordinaria, centrando toda la estructura sobre los restos de una casa específica. Y eso plantea una pregunta evidente. ¿Por qué aquí? En el mundo antiguo, no se erigía una basílica masiva sobre la casa de un pescador común, a menos que ese lugar tuviera un significado profundo. Los arquitectos del siglo V hicieron esfuerzos extraordinarios para proteger este punto exacto. Construyeron un muro protector alrededor de la habitación original. Trataron el suelo de tierra de la casa antigua no como escombros, sino como un objeto sagrado. Cada detalle apunta a la misma conclusión. Los constructores estaban completamente convencidos de que se encontraban sobre la auténtica casa de Pedro. Los escépticos podrían argumentar
que los bizantinos simplemente estaban adivinando, pero la memoria antigua era mucho más fiable de lo que solemos creer. Las personas no dependían de mapas ni de registros escritos como hoy. Dependían de la memoria viva. Abuelos llevaban a sus nietos a este lugar y les decían: «Aquí vivió la roca de la iglesia». Los descubrimientos en el Haraj sugieren algo extraordinario. A pesar de la maldición, a pesar de la desaparición de la ciudad, una pequeña comunidad de creyentes permaneció. Protegieron el lugar y mantuvieron su identidad en secreto. Transmitieron el conocimiento de generación en generación, y cuando el imperio finalmente se volvió cristiano, hicieron lo que habían estado esperando durante siglos. Marcaron el lugar con un monumento destinado a perdurar. Pero este monumento no fue construido como un simple memorial. Era una bóveda. Y dentro de esa bóveda, sus constructores sellaron una frase destinada a sobrevivir siglos, una que nos devuelve al momento en que Jesús habló directamente a sus seguidores. Sin embargo, esto no es sencillo, porque lo que incrustaron en el suelo no es un versículo que encuentres en ninguna lección dominical. Las piedras estaban a punto de romper su silencio. El Código Bizantino. Volvamos al mosaico. Mientras los conservadores retiraban cuidadosamente capas de suciedad y deterioro, comenzaron a surgir letras griegas. El equipo se reunió alrededor, con cámaras disparando y corazones acelerados. Se llamó de inmediato a un experto en griego antiguo para traducir la inscripción en el lugar. Comienza con una dedicación formal a un obispo, nada fuera de lo común, pero luego el tono cambia. El texto menciona a Pedro, y no lo hace de manera casual. Lo llama el jefe y comandante de los apóstoles celestiales. Esa frase es explosiva. En teología, el lenguaje nunca es accidental. Las palabras griegas específicas utilizadas aquí tienen un peso inmenso. Implican rango, autoridad y una clara cadena de mando. Sugieren que, para el siglo V, aquí mismo en la Galilea rural, Pedro no era visto solo como un discípulo más, sino como el líder supremo. Esto golpea el corazón de uno de los debates más antiguos del cristianismo, la autoridad. La Iglesia Católica fundamenta su legitimidad en la creencia de que Pedro fue el primer papa, la roca sobre la cual se edificó la Iglesia. Muchas tradiciones protestantes sostienen lo contrario, afirmando que Pedro era simplemente un líder entre iguales. Pero enterrado bajo el barro del propio pueblo natal de Pedro, hay un texto que respalda la visión del comandante supremo. Muestra que los cristianos locales, la gente que vivía donde vivió Pedro, creían que él estaba al mando. Y hay más. La inscripción también identifica a Pedro como el portador de las llaves. Esa frase apunta directamente al momento en que se dice que Jesús le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pero el mosaico no se detiene en ese versículo conocido. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente salvaje. El equipo pronto se dio cuenta de que la inscripción no era un solo bloque de texto. Estaba encerrada dentro de un medallón, un marco circular. Y dentro de ese borde, apenas visibles, había letras más pequeñas y tenues, difíciles de distinguir, como si hubieran sido desgastadas por miles de pasos a lo largo de los siglos, o quizás talladas suavemente a propósito, destinadas a ser vistas solo por quienes sabían dónde mirar. A simple vista, las palabras eran casi invisibles, por lo que los investigadores utilizaron equipos avanzados de imagen. Se emplearon escáneres infrarrojos para ver debajo de la suciedad y el daño del tiempo. Cuando las imágenes aparecieron en la pantalla, toda la carpa quedó en silencio. Lo que estaban viendo era la continuación de la inscripción, una cita escrita como discurso directo, palabras pronunciadas por el propio Señor a su discípulo. Las iglesias antiguas suelen mostrar versículos bíblicos en sus muros o suelos. Eso no era inusual.
Pero este texto no coincidía con ningún manuscrito conocido. No era una cita estándar, era diferente, una variación, una desviación, o quizá algo aún más inquietante. Podría haber sido una versión anterior, una que luego fue editada. El ambiente en la excavación cambió al instante. Esto ya no era solo un hallazgo artístico. El equipo estaba frente a lo que parecía ser el registro de una conversación ocurrida hace 2000 años, a pocos pasos de donde se encontraban. Las palabras eran personales, íntimas, y sugerían un papel cósmico, una misión distinta a cualquier cosa registrada en las escrituras. El escaneo reveló algo que nadie esperaba, la preparación del cielo mismo. Una vez procesadas las imágenes infrarrojas, los lingüistas se pusieron a trabajar y reconstruyeron cuidadosamente las letras fragmentadas ocultas en el tenue anillo interior del mosaico. Poco a poco surgió una frase que decía algo así: «Guarda mi casa, pues voy a preparar los cielos. Detente un momento en eso. Guarda mi casa». En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. En Mateo, lo llama la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento aceptado, Jesús le dice a Pedro que guarde mi casa. Y luego está la segunda línea: pues voy a preparar los cielos. Conocemos un versículo similar: voy a preparar un lugar para vosotros, de Juan 14. Pero esta redacción es distinta y esa diferencia importa. Sugiere una división de responsabilidades. Jesús se va a preparar lo que viene, mientras Pedro se queda como una especie de vigilante de lo que permanece, lo que plantea una pregunta crucial: ¿qué es exactamente la casa? Si fuera solo una metáfora de la iglesia, la frase no sería tan impactante, pero recuerda dónde se encontró esta inscripción. La iglesia fue construida directamente sobre una casa, la casa de Pedro. ¿Y si la tradición antigua no fuera solo que Pedro vivió aquí? ¿Y si la tradición dijera que Jesús le dijo explícitamente: «Quédate aquí, protege este lugar, este es el punto de anclaje»? Esa idea encaja con lo que los estudiosos llaman los agrafa, dichos atribuidos a Jesús que sobreviven en textos antiguos, pero que nunca llegaron a la Biblia. Existen docenas de estos dichos, algunos extraños, otros profundamente conmovedores, pero encontrar uno tallado permanentemente en el suelo de un importante sitio de peregrinación le da un peso extraordinario. Sugiere que la gente de Betsaida recordaba algo que los evangelistas decidieron no registrar, y la frase «guarda mi casa» redefine cómo vemos el papel de Pedro. No lo presenta como un administrador, sino como un protector, un centinela, alguien que vigila. ¿Defensa contra qué? Ahí es donde comienza la especulación. En la creencia cristiana primitiva, los lugares sagrados no eran pacíficos por defecto, eran campos de batalla, lugares que atraían oposición, donde fuerzas invisibles resistían con mayor intensidad. Según la tradición temprana, los demonios despreciaban el terreno sagrado. Así que cuando Jesús le dice a Pedro que guarde la casa, tal vez no era un rol simbólico en absoluto, sino una misión real, una tarea espiritual centrada en la protección. Este descubrimiento también hace otra cosa: reduce la distancia entre la leyenda y la realidad, ancla la historia. Convierte ideas abstractas como las llaves del cielo en algo físico y práctico, porque las llaves están hechas para cerrar y proteger un lugar real. En efecto, el mosaico sugiere que los primeros creyentes veían este lugar exacto, este tramo específico de barro en Galilea, como nada menos que un puesto avanzado del cielo en la tierra, una embajada. Y Pedro no era solo un maestro allí, era quien quedó a cargo, el embajador encargado de mantener la línea hasta que el maestro regresara. Pero aún hay otra capa en esta historia, una que va más allá de la historia
y entra en lo místico, la idea de preparar los cielos. ¿Qué significa realmente eso? Suena menos a metáfora y más a trabajo de construcción, como si el cielo aún no estuviera terminado. Sugiere que mientras Pedro mantenía la línea en la tierra, Cristo estaba moldeando activamente lo que vendría después, construyendo y expandiendo la realidad misma. Es una visión mucho más dinámica de la vida después de la muerte que la mayoría escucha en los sermones dominicales. El equipo comprendió de inmediato que estaban ante algo explosivo. Esta sola frase parecía conectar la tierra y el cielo, la historia y la teología, lo físico y lo divino. Pero como ocurre con todos los descubrimientos de este tipo, hay una posibilidad aún más extraña. La última pieza del rompecabezas no está enterrada en el suelo, está escrita en las estrellas, el secreto final. Si tomamos la inscripción al pie de la letra, guarda mi casa, pues voy a preparar los cielos, nos vemos obligados a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este punto exacto del planeta? ¿Por qué la preparación de los cielos requeriría que un lugar físico específico en la Tierra fuera protegido? Existe una teoría susurrada entre estudiosos marginales y teólogos no convencionales, aquellos dispuestos a mirar más allá de las enseñanzas estándar, que sostiene que ciertos lugares de la Tierra actúan como anclas, puntos donde lo físico y lo espiritual se alinean. Como es arriba, es abajo. Es una idea antigua, arraigada en el pensamiento hermético, donde el mundo material refleja el espiritual. Pero, ¿y si esa idea fuera más literal que simbólica? ¿Y si la geografía de la Tierra no fuera solo tierra y agua, sino una especie de circuito? ¿Y si algunos lugares funcionaran como nodos de conexión? Si Jesús le dijo a Pedro que guardara la casa mientras él iba a preparar los cielos, ¿podría Betsaida haber sido entendida como uno de esos nodos, un punto de unión, una puerta, un puente entre reinos? Observa el patrón. No era un simple pueblo pesquero, era el centro de lo imposible, el lugar donde los ciegos recibieron la vista, donde multitudes fueron alimentadas de la nada, un evento que desafía las leyes de la conservación, donde Jesús caminó sobre el agua, desafiando abiertamente la gravedad. Visto desde una lente de ciencia ficción en lugar de una puramente religiosa, surge algo inquietante. Las reglas de la física parecían más delgadas aquí. La barrera entre mundos se sentía frágil. La realidad misma parecía flexible, reescribible en tiempo real. Así que tal vez, guardar la casa nunca tuvo que ver con proteger un edificio o incluso una comunidad. Tal vez nunca se trató de proteger una construcción. Tal vez se trataba de proteger la brecha, mantener segura una puerta. Esa idea encaja de forma inquietante con los escritos gnósticos, los antiguos textos esotéricos que la Iglesia primitiva más tarde rechazó y destruyó. Muchos de esos textos hablan de guardianes y vigilantes, seres asignados a custodiar los umbrales entre la luz y la materia, el cielo y el mundo físico. Si Jesús le dio a Pedro instrucciones que nunca llegaron a la Biblia, ¿qué más nos estamos perdiendo? ¿O es solo un hermoso suelo? Dinos qué piensas. Y si quieres más historia enterrada, dale like y suscríbete.